Voy a hablar de Lutero antes de haber colgado las indulgencias, las tesis de las indulgencias en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Así, refiriéndome sobre todo al proceso teológico que él siguió desde que se metió fraile en el convento de Wittenberg también, de Erfurt y después en Wittenberg. Mi intervención versará sobre un mito nacional confesional alemán, Lutero como creador de la lengua alemana moderna. Yo defiendo la tesis, o sostengo la tesis, de que Lutero no es el creador de la lengua alemana moderna, que se trata de un mito y que se trata de un mito nacional alemán. El tema que yo trato fundamentalmente es, en tres partes, podríamos segmentarlo. El primero es el monje Martín Lutero y su conflicto con la teología romana, en definitiva. El marco cultural también de la Reforma en general, es decir, en qué situación se encuentra él y cuáles son sus dependencias filosóficas y teológicas. Y finalmente, cómo se expresa la angustia teológica y existencial de Lutero a través del arte de la época, que es el gótico alemán. El desarrollo teológico de Martín Lutero y la confesión augustana, o el punto central de la teología reformatoria de Lutero y el intento de Melanchthon de presentarla en la confesión augustana susceptible de consenso. El 31 de octubre del año 1517, en medio de una gran conmoción interior, a la que me referiré seguidamente, Martín Lutero envió 95 tesis sobre las indulgencias al arzobispo de Maguncia y algunos amigos, protestando por los abusos perpetrados por el dominico Johann Tetzel, comisionado por el citado arzobispo de Maguncia para la predicación de unas indulgencias con vistas a recabar fondos para la Basílica de San Pedro, en Roma, en el Vaticano. Las tesis fueron impresas de inmediato y difundidas por toda Europa, con gran éxito de opinión pública ante la sorpresa del propio Lutero. Un año después tendría lugar la disputa de Martín Lutero con el cardenal Cayetano, legado pontificio para resolver el problema que había planteado Lutero, al protestar contra la predicación de las indulgencias en Alemania. Sin embargo, en esa discusión teológica, el tema de las indulgencias no tuvo ningún relieve especial, salvo un pequeño rifirrafe sobre la segunda tesis luterana. Cayetano centró toda la discusión en los efectos de la gracia de Dios en el alma del pecador. Cayetano, que era un gran teólogo y estaba muy bregado en la discusión académica, advirtió de inmediato que si bien el conflicto había estallado por la predicación de las indulgencias, el asunto tenía mayor calado. Cayetano advirtió que Lutero, hombre religioso en extremo, estaba sobre todo angustiado por, comillas, el interrogante sobre la salvación eterna. Me parece oportuno recoger, para terminar esta breve presentación del tema que vamos a discutir, unas palabras del Papa Juan Pablo II. De hecho, las investigaciones científicas de estudiosos evangélicos y católicos, investigaciones cuyos resultados han alcanzado ya notables puntos de convergencia, han conducido a perfilar un cuadro más completo y más diferenciado de la personalidad de Lutero y de la trama compleja de la realidad histórica, social, política y eclesiástica de la primera mitad del siglo XVI. Como consecuencia, se ha delineado la profunda religiosidad de Lutero, que con ardiente pasión
era empujado por el interrogante sobre la salvación eterna. Igualmente ha resultado claro que la ruptura de la unidad eclesial no se puede reducir ni a la escasa falta de comprensión por parte de las autoridades de la Iglesia Católica, ni solamente por la escasa comprensión del verdadero catolicismo por parte de Lutero, aunque ambas cosas jugaron su papel. Y aquí, señores, las coordenadas de nuestra discusión. Entonces, para animar el coloquio, yo tenía aquí preparadas unas preguntas, primera de todas al doctor Castañé, ¿no?, sobre la discusión con la teología católica de su época antes de 1520, ¿no?, que es el 17-20, es el momento del crash, de la ruptura, ¿no? Entonces, doctor Castañé tiene la palabra. Adelante. Transcurridos 3 años y medio después de la publicación de las célebres 95 tesis sobre las indulgencias, Lutero, en la Dieta de Worms, y ante el recientemente coronado emperador Carlos V, Carlos I, declara: ya que vuestra graciosísima majestad y vuestras señorías me piden una respuesta sencilla, la daré sin cuernos ni dientes. A menos que se me convenzca por testimonio de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes, pues no creo ni en el Papa ni en los concilios solos, porque consta que erraron muchas veces y se contradijeron a sí mismos. Convencido como estoy por las Escrituras que he citado y teniendo la conciencia prisionera por la palabra de Dios, ni puedo ni quiero retractar nada, pues no es prudente ni está en mi mano el obrar contra mi conciencia. Que Dios me ayude. Amén. En realidad, cuando Lutero pronunció estas palabras, había recorrido ya un largo trayecto en su concepción teológica. El proceso de Lutero hacia la Reforma no pasa exclusivamente por su mesa de trabajo, ni es el resultado de un estudio humanista y académico de la Biblia, sino que es el fruto de unos largos y turbulentos años de lucha y esfuerzo interiores, a través de los cuales esperaba poder alcanzar una vida que fuera agradable al mismo Dios. Ni el ambiente religioso ni los ejercicios penitenciales ni su comportamiento ejemplar le habían proporcionado los resultados espirituales que tan ansiaba. La imagen de un Dios airado y justo no dejó de torturarle durante largos años, hasta que al final llegó lo que se ha venido en llamar la experiencia de la torre. Comencé a darme cuenta de que la justicia de Dios no es otra que aquella por la cual el justo vive el don de Dios, es decir, de la fe, y que el significado de la frase era la siguiente: por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, o sea, la justicia pasiva, en virtud de la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe, conforme está escrito, el justo vive de la fe. Me sentí entonces un hombre renacido y vi que se me habían franqueado las compuertas del paraíso. La Escritura entera se me presentó con cara nueva. Desde aquel instante, cuando más intenso había sido mi odio anterior hacia la expresión la justicia de Dios, con tanto más amor comencé a exaltar esta palabra infinitamente dulce. Lutero acababa de hacer el descubrimiento decisivo para su vida posterior y para la vida del conjunto del cristianismo. Según él, el hombre no se salva por sus propios méritos, sino únicamente por la fe. Y será esta nueva concepción que ya no le abandonará y le será guía en la formulación de toda su teología posterior. Le bastará con saber contrastar esta verdad consoladora con las distintas situaciones, problemas y cuestiones en que se encuentre involucrado a lo largo de su vida. Y es a través de esta contrastación, no siempre consecuente y libre de contradicciones, que irá formulando su propia teología.
A causa de su fuerte temperamento fogoso e intransigente, a Lutero no le fue posible armonizar sus experiencias espirituales con una práctica eclesial fuertemente interesada y ampliamente mundanizada, tal como se vivía en muchas partes de la Iglesia de aquellos tiempos. Con gran ardor supo entusiasmar por su nueva visión tanto alumnos como eclesiásticos, hombres cultos que no podían aceptar la situación reinante. Y no faltaron príncipes y hombres de poder que los supieron proteger en momentos de peligro, así como consejos de ciudades que abrieron las puertas a los predicadores de las nuevas doctrinas. Y no es necesario silenciar que los intereses poco o nada religiosos de muchos de ellos jugaron también un papel nada despreciable en la expansión inicial de la Reforma protestante. Ha hecho una referencia que me parece importante para dar entrada al segundo ponente, es la dificultad que tenía de mirar a los Cristos crucificados, los crucificados que había en la época. Entonces yo le pregunto al doctor Salvador Brocá, que es experto en la materia, ¿nos podría hablar un poco del contexto cultural del primer Lutero, el arte, el humanismo literario? Es decir, ese mundo del cual es hijo Lutero y al mismo tiempo le produce rechazo, ¿no? Hay una muestra, yo creo, doble y muy interesante, a la cual también quería hacer referencia posteriormente, que serían el cuadro de Lutero referido al caballero cristiano, o el caballero, la muerte y el diablo, en donde realmente contrasta la enorme serenidad del caballero al lado de su triste y terrible séquito que le acompaña, la muerte y el diablo. Pero luego hay otra manifestación artística, esta quizá que incide con más vigor, que es de Matthias Grünewald y que se encuentra en Alsacia, es el retablo de Isenheim, en donde verdaderamente la tangible desesperación del Cristo crucificado, destrozado absolutamente, o sea, sería una muestra también, en cierta manera, de la angustia epocal, pero de la angustia también de Lutero respecto a su propia sensación de condena permanente, ¿no? Nuestro pastor, el señor Lübs, ha hecho esta conferencia, yo la he traducido, y como todavía su español no es tan fluido, me ha pedido que lo lea yo, por favor. El tema es el desarrollo teológico de Martin Luther y la confesión augustana, o el punto central de la teología reformatoria de Luther y el intento de Melanchthon de presentarla en la confesión augustana susceptible de consenso. A Martin Luther lo que más le importaba en toda su vida era únicamente Dios. Su búsqueda de un Dios misericordioso para así establecer una relación personal con Él tenía absoluta prioridad en su vida. Por ello, siendo un hombre joven y con título de licenciado que le abría todas las puertas hacia todas las carreras de estudio, abandona el mundo y entra durante unos años en el silencio de un monasterio. Las luchas solitarias y personales de la vida interior del desconocido monje de los agostinos, el fraile Martinus, tuvieron lugar en su celda. El emperador Carlos V lo llamó con menosprecio pensamientos de un pequeño fraile monacal. El emperador del Sacro Imperio Romano no podía imaginarse que estos pensamientos y conocimientos harían de algún modo historia. Su comprensión de la carta a los romanos es el descubrimiento del Dios del amor y de la misericordia. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. En un principio, y hasta comprender esto, Luther había partido de que Dios crea activamente la justicia, siendo un Dios que juzga y que castiga. Ahora, sin embargo, pensó a un Dios como pasivo. El justo vivirá de la fe,
y así pensó que la justicia de Dios significa: Dios nos regala su justicia, de la cual el justo vive, si tiene fe. Este fundamento encontrado en el cielo era el impulso de todas sus escrituras, discusiones y credos. Un cierto final de las controversias doctrinales que habían resultado de ella tenía que ser la lectura y la entrega de la Confessio Augustana al emperador Carlos V. En el prefacio de la Confessio Augustana, los autores se acercan de momento al emperador Carlos V con el fin de llegar a un acuerdo con respecto a las cuestiones religiosas, objeto de la controversia. Toda la polémica se refiere al fin y al cabo a pocas irregularidades que se habían introducido en la Iglesia sin autoridad bíblica. Así intenta hablar sobre las diferencias doctrinales de una forma diplomática y tranquila. Luther no podía hacerse cargo él mismo de ello, y como entre los reformadores ya había bastantes diferencias, solamente quedaba Melanchthon, que representaba su asunto como viejo amigo de confianza. ¿Hasta qué punto confiaba en él? Lo podemos leer en la contestación de Luther a Juan, el Constante, del 15 de mayo de 1530. Dice: he leído la apología de Melanchthon, me gusta bastante y no encuentro nada para mejorar o cambiar. Tampoco sería conveniente, porque yo no sé pisar tan suave y silenciosamente. Cristo nuestro Señor nos ayude y que dé sus frutos, tal como lo esperamos y se lo pedimos. Quizá nosotros, las confesiones cristianas, podamos conseguir silenciosa y casi suavemente, como Felipe Melanchthon, hallar un camino para salir de lo que nos separa hacia lo que nos une. Todos estamos llamados a contribuir a ello. Gracias. Paso al doctor Macià Riutort, porque hay una opinión muy extendida de que el creador del alemán moderno es Martin Luther. Lutero no creó el alemán moderno escrito. Las fuerzas que orquestaron el surgimiento de la norma alemana escrita actual deben verse como tan complejas que en ningún caso pueden verse como consecución de una única persona, ni siquiera de un grupo de ellas. Lo que en todo caso hizo Lutero fue utilizar lo que ya encontró, potenciándolo entre los que adoptaron su pensamiento. Y esto no es una interpretación, esto lo dice el mismo Lutero. Yo no he inventado nada, se está refiriendo a nivel lingüístico. Yo solamente he hecho uso de lo que yo ya he encontrado. Hay que tener presentes los siguientes puntos. Primero, hay que distinguir entre tres figuras de Lutero como mínimo. Lutero como reformador, es decir, la apreciación de su quehacer teológico religioso. Lutero como traductor, es decir, la valoración de si sus traducciones son o no son correctas y de cómo se hicieron estas traducciones. Y Lutero como maestro de la lengua alemana, es decir, cómo era su lengua y estilo, en qué medida influyó lingüísticamente y estilísticamente en otros, y qué le debe el alemán moderno lingüísticamente y estilísticamente. Las dos últimas figuras, Lutero como traductor y Lutero como maestro de la lengua alemana, a menudo se confunden y se entrelazan con la primera en el sentido que ésta, Lutero como reformador, proyecta su enorme idealización y mitificación sobre las otras dos. Lo que se presenta normalmente como la Biblia de Lutero no es en realidad tal, sino que es el texto de Lutero o del equipo de Lutero sometido en períodos regulares a revisiones por las que se modernizan su ortografía,
su paragrafización o estructuración del texto en párrafos, su morfología, su vocabulario, su fraseología y su sintaxis. El gran motor que crea el alemán moderno es, sin ninguna duda, la Guerra de los 30 años. Sin la Guerra de los 30 años, la configuración lingüística de Alemania no sería la que tenemos hoy en día. Lutero potenció una lengua suprarregional de carácter alemán central oriental, pero una lengua ya creada antes de él. Y ahí se detiene su influencia. En el mito de Lutero como creador del alemán moderno escrito se constata además una cierta confusión de causa y efecto. Es decir, el hecho de que a principios del siglo XVI se hubiera alcanzado un cierto grado de homogeneización lingüística en el territorio del Sajón superior, que Lutero aprovechó como base del alemán de sus textos, y para que estos textos se presentaran a su público potencial en una forma lingüístico-estilística que fuera acorde con el gusto de dicho público, se convirtió erróneamente en la idea de que Lutero creó un alemán con un alto grado de homogeneización lingüística que fue adoptado en Sajonia y luego en el resto del territorio del Reich, moldeando el gusto de sus lectores. Fue Lutero el que escribió amoldándose al gusto lingüístico de su entorno inmediato, no al revés. Pero esto lo dice el mismo Lutero. No es que nosotros, los lingüistas, hayamos llegado a esta conclusión. Él mismo lo dice. Toda esta figura que parece un poco contradictoria de Lutero, por una parte quiere llegar al pueblo y por otra parte no duda en atizar a los príncipes alemanes contra la revolución de los aldeanos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí en este asunto? A ver, si pueden explicar. Cuando Luther fijó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, se dirigió a un muy amplio público. Y hay que tener en cuenta que los campesinos, los aldeanos, habían tenido que abandonar sus campos con el consiguiente resultado que no había cosechas. Los aldeanos tenían hambre. Y Luther entonces vio lo que pasaba entre los aldeanos y buscaba un medio para suavizar un poco la situación. Pero ya lo de los campesinos ya había cogido semejante arranque que era muy difícil. Hasta entonces la Iglesia había sacado mucho provecho de los aldeanos. Y claro, ellos con el agua hasta el cuello buscaban medios de luchar por sus derechos. Entre tanto, yo creo que Lutero llegó también a una conclusión teológica que tiene su importancia, y es que llega a la conclusión de que el Evangelio o Dios se revela a través del Evangelio y a través de la autoridad. El Evangelio tiene la finalidad, o debe tener la finalidad de organizar, dirigir y impulsar la vida interior, la vida de la fe, la vida religiosa, y la autoridad civil tiene la plena autoridad para organizar la sociedad civil como tal. De tal forma, después nacerá la teoría de los dos reinos, pero sobre todo es importante, creo yo, tener en cuenta que el régimen de Dios en el mundo se establece a través de la palabra y a través de la autoridad. Y es entonces cuando Lutero toma una postura muy radical contra los labriegos. Esto es una cuestión de tipo lingüístico y también de tipo histórico, para los dos ponentes del centro, ¿no? Es el principio de sola escritura. ¿Esto es una invención suya o lo saca él de su época? ¿O hay alguna influencia determinada en el contexto cultural por parte de alguna corriente previa a él que lleve a decir que cada uno debe ser el juez que dictamina el sentido del texto sin apelación a ninguna autoridad externa? Bueno, aquí saldría la influencia de Ockham, seguramente. Claro. Es decir, la reivindicación de la individualidad del individuo frente a la autoridad y frente a la tradición, incluso. Es decir, que él es un occamista confeso. Esto lo dice desde el principio. En este sentido no habría muchas dudas, ¿no? ¿Tenemos alguna
experiencia de crítica literaria anterior a la época esta? Digámoslo así, son cosas que a lo mejor los teólogos ahora me corregirán, o me gustaría que me especificaran, pero hay cosas que no acabo de entender. La primera de ellas es que, a mi entender, Lutero formula estas tesis que son la sola fide, sola scriptura, pero no se está basando en los textos originales, sino que se está basando ni tan solo en el texto reformado latino de Erasmo, sino que se está basando en el texto de la Vulgata. Y esto es una cosa que no he acabado de entender. No he acabado de entender que Erasmo sea capaz de reformar el texto latino, la traducción latina, sin que no pase absolutamente nada, aparentemente. Tengo entendido que el Novum Instrumentum incluso lo dedica al Papa, y sus cambios son muchísimo más profundos que este cambio inicial de Lutero. Por tanto, si hay algo antes, no lo sé, pero que en todo caso a mí es algo que no me acaba de cuadrar. Y otra cosa que no me acaba de cuadrar es que yo tengo la sensación de que lo que hace Lutero es, de algún modo, decir, no, yo pienso esto y esto lo tengo que imponer, pero una vez que yo lo he impuesto, no admito que nadie más me imponga cambios de lo que yo digo. Es decir, él pone una interpretación, traducción, en lugar de la que hay hasta entonces, pero no admite que nadie más haga otra. Los académicos a veces somos, o aunque decimos que no, somos los menos liberales de los hombres que existen, ¿no? Es decir, bien, bueno, pues ya se ve que el momento histórico del cambio de siglo, del 15 al 16, sobre todo hasta 1530, es un momento histórico apasionante de todos los puntos de vista. La figura de Lutero se inscribe en ese contexto. No solamente él, sino más personajes, entre ellos ha sido citado aquí Melanchthon, probablemente es el gran teólogo del momento y el gran amigo de Lutero en este punto. Y les invito a ustedes a volver los ojos hacia las grandes efemérides históricas que se han producido, son momentos de altísimo nivel, y recuerden que mientras que Lutero presenta de alguna manera el cristianismo como la religión del libro, sin embargo, por influencia judía y dentro de su contexto, el catolicismo o el cristianismo se presenta como la religión de la tradición. Y esto me parece a mí que es un asunto fundamental para entender un poco la evolución de una u otra corriente, ¿no? La Biblia se entiende en la tradición y no la Biblia se entiende a sí misma por el dictamen del lector.